Buenas tardes a los presentes, la doctora Liliana Velázquez, la doctora Lorena Naranjo, el doctor Edgar. Bienvenidos. El día de hoy les voy a presentar el informe ejecutivo financiero del Hospital Federico Lleras Acosta, el cual corresponde a los años 2018, 2019 y 2020. Para ello tuvimos en cuenta los estados financieros de estos 3 años para poder realizar el análisis. En la presente diapositiva tenemos una serie de gráficas las cuales nos muestran el comportamiento de los activos, el pasivo y el patrimonio durante los 3 años estudiados, que fueron el 2018, el 2019 y el 2020. Vemos el incremento en cada uno de los años, sus variaciones. El incremento en el activo se da en el año 2020 principalmente a raíz de la pandemia COVID-19. ¿Por qué? Porque como se dejó de prestar el servicio por el confinamiento obligatorio, el Ministerio de Salud decide realizar donaciones en dinero al hospital. ¿Para qué? Para que pueda respaldar el servicio y pueda seguir funcionando correctamente. En el análisis de razones financieras vamos a encontrar diferentes tipos de índices. En este caso, tenemos el índice de liquidez o solvencia a corto plazo. Podemos evidenciar por la tabla el aumento que ha tenido durante cada uno de los periodos, pero se debe tener en cuenta el de razón de efectivo, ya que este indicador mide la capacidad financiera de la empresa para pagar rápidamente las obligaciones en el corto plazo sin necesidad de vender ningún activo. La entidad para los 3 años comparados obtuvo un ratio que no alcanza a llegar ni siquiera al 1%. Por tal motivo, la entidad no contaba con la suficiente liquidez para pagar sus obligaciones del corto plazo. En los índices de endeudamiento debemos tener muy presente el índice de propiedad. Este indicador para la vigencia del año 2020 da como resultado un 0,82%, lo que significa que por cada peso invertido en la entidad, 0,82 es de capital propio. En el apalancamiento total, el hospital para la vigencia 2020, por cada peso de su patrimonio, tiene deudas por 0,21 pesos. Para el año 2019 por 0,20 y para el año 2018 0,26. Cabe resaltar también que el hospital no presenta apalancamientos financieros, por tal motivo se presenta en ceros. Tampoco cobertura de intereses por la misma razón que no tuvo créditos. En los índices de rentabilidad, el más relevante es la margen de utilidad operacional, el cual para la vigencia 2020 obtuvo una margen de utilidad negativo de menos 6%, lo que significa que hubo una pérdida operacional donde los costos y gastos operacionales fueron mayores a los ingresos operacionales. En los índices de eficiencia tenemos la rotación de cuentas por cobrar y periodo de cobro. Sabemos que este es el talón de Aquiles del hospital. Estos indicadores nos permiten medir la eficiencia de la entidad para cobrar sus cuentas. Las cuentas por cobrar del hospital en la vigencia 2020 han rotado 1.41 veces al año, por lo tanto cobra sus cuentas a crédito cada 259 días. Esto quiere decir que el proceso ha sido muy engorroso, muy demorado, ya que las CPS se limitan a pagar y ponen toda clase de trabas para no hacer los pagos correspondientes mes a mes. En el análisis del sistema Dupont nos da como resultado que el rendimiento del patrimonio ROE es del 9,23%, 12% y 24%. Siendo que el rendimiento más importante viene del margen de utilidad, observando que también la empresa debe mejorar la rotación de sus activos para así aumentar sus márgenes y poder aumentar con estos el sistema Dupont. Tenemos un proyecto de inversión, el cual es la actualización tecnológica del servicio de radioterapia. Esto consiste en comprar un equipo acelerador lineal para dicha radioterapia y adecuar la planta física
para su funcionamiento. Aquí pueden ver la imagen del equipo y el plano de cómo va a quedar la planta física del hospital. Este proyecto fue avalado por el Ministerio de Salud. El costo total del proyecto son 12.200 millones de pesos. El puro acelerador lineal vale 11.000 millones de pesos. Adecuar la planta física 900 millones de pesos. Y necesitamos 300 millones de pesos para invertir en capital de trabajo. Vamos a distribuir el dinero de la siguiente manera. El Ministerio de Salud nos va a brindar 8.000 millones de pesos. Recursos propios del hospital, que son 500 millones de pesos. Recursos propios para invertir en capital de trabajo por valor de 300 millones de pesos. Y nos vamos a apalancar financieramente por medio de dos créditos. Uno por un crédito llamado Bancoldex por 2.500 millones de pesos para invertir en el equipo y un crédito Findeter para adecuar la planta física del hospital por 900 millones de pesos. El crédito Bancoldex que tomaremos será con el banco Bancolombia, el cual nos ofreció las siguientes garantías. Es un crédito del plan Bancoldex en pesos DTF. Es un crédito de redescuento y su principal objetivo es satisfacer necesidades de financiación de clientes que se encuentran tanto en el mercado nacional como dedicados al comercio internacional. Está dirigido para personas jurídicas y naturales con alguna actividad económica, ya que los recursos se deben destinar para fines comerciales y no de consumo. El valor del crédito son 2.500 millones de pesos. El plazo será a 10 años. La tasa de interés que se va a manejar es el DTF actual más el 7.5 efectivo anual. El interés efectivo anual será un total del 9,55% efectivo anual, ya que tenemos un DTF de 2,55%. La forma de pago será semestral. La tasa efectiva semestral para este porcentaje de interés será el 4,67% efectiva semestral. Se deben pagar 20 cuotas y tendrá una cuota fija semestral de 194.967.025 pesos, para un total de pago anual de 389.934.051 pesos. Aquí encontrarán la tabla de amortización de los 10 años que durará el crédito. Tenemos el año, el valor de la cuota, el valor del interés y el abono a capital. El crédito Findeter, también con Bancolombia, es un crédito para mejoramiento de infraestructura, el cual nos servirá para la adecuación física del área oncológica. También es un crédito de redescuento y su principal objetivo es suplir necesidades de financiación en temas de infraestructura de diferentes sectores, entre ellos el sector salud. El valor del crédito a solicitar son 900 millones de pesos. El plazo será de 10 años. La tasa de interés será del DTF más el 4% TA. El interés efectivo anual será del 6,15%. La forma de pago será de manera trimestral. La tasa efectiva trimestral para este porcentaje es del 1,5% efectiva trimestral. El número de cuotas a pagar será de 40. Tendrá una cuota fija trimestral del valor de 30.102.308 pesos y un pago anual total de 120.409.233 pesos. A la derecha también encontrarán la tabla de amortización en donde se encuentran el año, el valor de la cuota, el valor de los intereses y el abono a capital. Acá vamos a encontrar la tabla de depreciación y la tabla del flujo de caja de la inversión. En la depreciación encontramos que la vida útil para las construcciones y edificaciones es de 20 años, para maquinaria y equipo es de 10 años. En la tabla tenemos una proyección a 5 años. Posterior a ello tenemos la depreciación acumulada y el valor del salvamento. Al final del ejercicio tenemos un total de depreciación de 6.175 millones, el cual lo vamos a ver más adelante.
En el flujo de caja de la inversión encontramos los activos fijos por 11.900 millones de pesos y un capital de trabajo por 300 millones de pesos, que fue lo que se invirtió inicialmente, para un total de 12.200 millones de pesos, que es el valor del proyecto. Al final de los 5 años, tenemos que el valor del salvamento son los 6.175 millones de pesos que nos quedaron en la tabla de la depreciación. En el flujo de caja de la financiación, tenemos agrupados los dos créditos que vamos a tomar, Bancoldex y Findeter, para un total de 3.400 millones de pesos apalancados financieramente. Aquí vamos a encontrar en la tabla desde el año 0 hasta el año 10, que es el tiempo que van a tardar en pagarse en los créditos. Terminaremos de pagar en el año 2031, ya que vamos a empezar a pagar las cuotas a partir del año 2022. Al final podemos ver el flujo de caja de su financiación. Recibimos 3.400 millones de pesos en saldo positivo porque ingresan a nuestras cuentas, y de ahí en adelante los saldos van a ser negativos porque son los dineros que van a salir anualmente para pagar esa deuda. Flujo de caja de la operación. Acá vamos a encontrar la tabla en la cual lo especificamos de la siguiente manera: los ingresos operacionales, que corresponden a las ventas de servicios de salud, los costos de los servicios de salud, que son los costos de venta, la utilidad bruta. Los gastos, tenemos los gastos de administración, seguido de la utilidad operacional, gastos financieros, utilidad antes de impuestos. Como les decía anteriormente, impuestos no pagamos, entonces se presenta en cero. Tenemos la utilidad neta, la depreciación, y al final tenemos el flujo de caja de la operación. Durante 5 años se hizo esta proyección, arrancando en el año 0. El funcionamiento va a iniciar en el año 2022 con un flujo de caja de operación de 2.255.175.438 pesos, aumentando cada año el flujo de caja. El flujo de caja libre, donde se consolidan los flujos de caja de inversión, financiación y la operación, con una inversión total de 12.200 millones de pesos y un valor total de financiación de 3.400 millones. Unos recursos propios por valor de 8.800 millones, de los cuales 8.000 millones de pesos corresponden a los recursos entregados por el Ministerio de Salud y 800 millones recursos propios de la entidad. En el primer año nos arroja un flujo de caja libre de 2.027 millones de pesos, posterior a los cuales del flujo de caja libre se determina el valor de los siguientes indicadores. Tenemos ahora los indicadores, el WACC, la VAN y la TIR. Para calcular la WACC debemos tener muy claro esto. Tenemos los créditos por 3.400 millones, recursos propios por 8.800 para un total de 12.200. Cada participación de ellas corresponde al 28% y al 72% respectivamente. Para hallar el costo de los créditos se halla de la siguiente manera: sumamos las dos tasas de interés efectiva anual de los dos créditos que vamos a adquirir, y esto nos da un total del 15,70%. Para los recursos propios vamos a tomar la DTF a fecha del 26 de septiembre del 2021. Sacamos el promedio ponderado de estos valores y vamos a obtener para créditos 4,38% y para recursos propios 1,48%. Estos dos se suman y de este modo vamos a tener el total que hace referencia a la WACC, que es el 5,85%. Para la VAN y la TIR vamos a tener en cuenta la siguiente tabla. Ya tenemos el WACC. Ahora el costo-beneficio va a ser del 2,65%. Valor presente neto de los dineros a futuros proyectados los siguientes 5 años, que esto quiere decir cuánto nos vale ese dinero actualmente a la fecha. Tenemos un BPN por 2.995.815.215 pesos y una TIR del 23%, la cual es demasiado alta para este tipo de empresas, sabiendo las dificultades que presenta al momento de recuperar su cartera. Y tenemos un PRI, que quiere decir que es el periodo de recuperación de la inversión,
Entonces tenemos el valor inicial que son los 12.200 millones de pesos en valor negativo. ¿Y cuántos años vamos a tardar para que ese valor sea positivo? O sea, ¿cuándo vamos a ver que eso ya nos está generando utilidades? Entonces vemos que para el año quinto ya vamos a tener el saldo en positivo. A partir de ese año ya vamos a empezar a generar ganancias y ya se han recuperado los 12.200 millones de pesos. Para concluir, puedo decir que el proyecto es demasiado viable por su rentabilidad. Además de eso, por el impacto social que vamos a generar en Ibagué, el Tolima y sus alrededores. Con esto concluimos y muchas gracias a todos por su asistencia.